El olor a I café think if we recién look hecho se mezclaba con el at incienso the que todavía data, flotaba en el it's aire clear desde el what funeral the de ayer. next step Mis should manos be. temblaron al sostener la taza de porcelana azul que Antonio me había regalado en nuestro 20º aniversario. Era martes por la mañana, y el notario, don Ramón Castellanos, había citado a toda la familia en el salón principal de nuestra casa de la calle Mayor. Me llamo Consuelo Márquez, tengo 60 años recién cumplidos, y hasta hace 3 días era la esposa más feliz de Salamanca. Antonio García había sido mi compañero durante 35 años, mi socio en el negocio de aceitunas y vinos que construimos desde la nada, mi confidente en las noches largas cuando contábamos las ganancias del día sobre la mesa de la cocina. La casa se sentía extraña, sin su risa, resonando por los pasillos. Era una mansión antigua, de piedra dorada, con techos altos y vigas de madera que habíamos restaurado juntos, habitación por habitación, durante los primeros años de matrimonio. Recordaba cómo Antonio subía escaleras cargando sacos de cemento, mientras yo lijaba las ventanas de madera, hasta que mis manos sangraran. Todo eso parecía tan lejano ahora. Mi hija, Verónica, había llegado desde Madrid la noche anterior, acompañada de su esposo, Marta Delgado, una mujer de 35 años, con ojos verdes y una sonrisa que siempre me pareció demasiado calculada. Verónica tenía 40 años, era abogada, y desde que se había casado con Marta hacía 5 años, visitaba cada vez menos. Siempre tenía excusas: el trabajo, los compromisos sociales, la vida agitada de la capital. Don Ramón carraspeó y ajustó sus gafas de montura dorada. Era un hombre mayor, de barba gris, que conocía a nuestra familia desde que Verónica era una niña. Su bufete estaba en la plaza de Anaya, a 3 calles de nuestra casa, y había redactado el testamento de Antonio apenas 2 años atrás. Antes de comenzar, dijo con voz grave: quiero expresar mis condolencias nuevamente. Antonio era un hombre excepcional, y su pérdida es irreparable para todos nosotros. Verónica asintió con seriedad, vestida de negro riguroso, mientras que Marta revisaba su teléfono móvil con disimulo. Yo permanecí en silencio, sintiendo cómo el nudo en la garganta me impedía hablar. Los últimos días habían sido un torbellino de arreglos funerarios, visitas de pésame y lágrimas que parecían no tener fin. El testamento es claro y detallado, continuó don Ramón, desplegando varios papeles sobre la mesa de caoba del salón. Antonio García Fernández, en pleno uso de sus facultades mentales, dispuso de sus bienes de la siguiente manera. El corazón me latía con fuerza. Antonio y yo nunca habíamos hablado específicamente sobre el testamento, aunque él me había asegurado en varias ocasiones que yo estaría bien cuidada, que nunca me faltaría nada. Confiaba en él completamente. A su hija única, Verónica García Márquez, leyó el notario, le deja la propiedad principal ubicada en la calle Mayor número 47, incluyendo todos los muebles, obras de arte y enseres domésticos. Asimismo, le deja la totalidad de las cuentas bancarias y inversiones, que ascienden a la cantidad de 5.200.000 euros. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La casa, nuestra casa, la casa que habíamos construido juntos, donde habíamos criado a Verónica, donde habíamos celebrado cada Navidad y cada cumpleaños durante más de 3 décadas. Verónica intentó mantener la compostura, pero vi cómo sus ojos se iluminaron. Marta, en cambio, esbozó una sonrisa que no se molestó en ocultar. ¿Y yo?, pregunté con voz apenas audible. ¿Qué hay de mí? Don Ramón me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Era compasión, incomodidad, vergüenza? A su esposa, María Consuelo Márquez Jiménez, continuó leyendo, le deja la propiedad rural ubicada en el Camino de los Robles, kilómetro 12, junto con una pensión mensual de 1.000 euros hasta el día de su fallecimiento. El Camino de los Robles, la casa vieja, la casa que habíamos comprado cuando éramos jóvenes y pobres, antes de prosperar, antes de mudarnos al centro de Salamanca. Una construcción de piedra de apenas 2 habitaciones, con techos bajos, humedad en las paredes y un jardín invadido por las malas hierbas. Hacía años que no íbamos allí, salvo para guardar herramientas viejas y muebles que ya no usábamos. Pero, intenté decir, pero las palabras se me atragantaron. Mamá, dijo Verónica con una voz que pretendía ser consoladora, es una casa preciosa.
Siempre decíais que tenía mucho potencial. ¿Podrás arreglarla, hacerla tuya, hacerla mía? Repetí, sintiendo cómo la indignación comenzaba a reemplazar al shock inicial. ¿Con qué dinero? ¿Con 1.000 euros al mes? ¿Sabes cuánto cuesta una reforma? ¿Sabes el estado en que está esa casa? Marta se inclinó hacia adelante, y fue entonces cuando pronunció las palabras que se quedarían grabadas en mi memoria para siempre. La riqueza no es para viejas, lo dijo con una sonrisa fría, casi susurrando, pero lo suficientemente alto como para que todos la escucháramos. Don Ramón bajó la vista, incómodo. Verónica se tensó, pero no dijo nada en mi defensa. «Perdón», logré articular, aunque sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. «Lo que quiero decir», continuó Marta con falsa dulzura, «es que a tu edad, Consuelo, lo más importante es tener tranquilidad, una casa pequeña, una pensión modesta. Es perfecto para una persona mayor. Nosotras tenemos planes, proyectos, una vida por delante. Esta casa es demasiado grande para ti sola». Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero me negué a llorar delante de ella. Durante 35 años había trabajado igual que Antonio, levantándome a las 5 de la mañana para preparar el desayuno antes de ir a los olivares, llevando la contabilidad del negocio por las noches, atendiendo a los clientes cuando él estaba enfermo, sacrificando mis propios sueños para que nuestra familia prosperara. Esta casa, dije con voz temblorosa, la construí yo también. Cada habitación, cada mueble, cada recuerdo. Los recuerdos no se pierden, mamá, intervino Verónica, evitando mi mirada. Los llevas contigo, pero mi hogar sí se pierde, respondí, sintiendo cómo la amargura se extendía por mi pecho como una mancha de aceite. Don Ramón cerró los documentos y guardó silencio unos segundos. Luego me miró directamente a los ojos y dijo algo que en ese momento no entendí completamente. «Señora Márquez, su esposo me pidió que le dijera que confiara en él, que todo tendría sentido con el tiempo. Confiar en él. Después de esto, me sentí traicionada, abandonada, como si los 35 años de matrimonio hubieran sido una mentira. ¿Cómo podía Antonio dejarme en esta situación? ¿Cómo podía entregarle todo a Verónica sabiendo el tipo de mujer con la que se había casado? Marta se levantó con elegancia y se acercó a la ventana que daba al patio interior, el patio donde yo había plantado rosales y jazmines, donde Antonio había construido una fuente pequeña para que escucháramos el agua correr por las tardes. «Es una casa realmente hermosa», murmuró, tocando las cortinas de seda que yo había cosido a mano. «Perfecta para recibir invitados de Madrid. Tendremos que hacer algunas reformas, por supuesto, modernizar la cocina, cambiar algunos muebles, darle un aire más contemporáneo». Cada palabra era como una bofetada. Verónica permanecía sentada, inmóvil, como si fuera una espectadora de su propia vida. «Verónica», le dije, buscando sus ojos, «¿de verdad vas a permitir esto? ¿Vas a echarme de mi propia casa?» Mi hija me miró por fin, y por un instante creí ver un destello de la niña que había sido, la niña que corría hacia mis brazos cuando se lastimaba en el patio, la niña que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. «No es mi decisión, mamá», dijo finalmente. «Es lo que papá decidió. Y Marta tiene razón. Tal vez sea mejor así. Podrás tener tu espacio, tu independencia». «¿Mi independencia?», repetí con incredulidad. «¿A los 60 años? ¿Sola en una casa en ruinas?». Don Ramón se aclaró la garganta. «Si me permiten, creo que es momento de que procesen esta información con calma. Los trámites legales comenzarán la próxima semana». Se levantó, guardó los papeles en su maletín de cuero y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y me miró una vez más. «Señora Márquez, recuerde lo que le dije. Su esposo era un hombre muy inteligente. Después de que se fuera, el silencio se volvió asfixiante. Verónica subió a su antigua habitación sin decir palabra, mientras que Marta siguió paseando por la casa como si ya fuera su dueña, haciendo comentarios sobre los cambios que haría, los muebles que vendería, la decoración que pondría. Me quedé sentada en el sofá donde Antonio y yo solíamos ver las noticias por las noches, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. El olor a incienso se había desvanecido, reemplazado por un aroma extraño, como si la casa ya no me reconociera. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en cajas de cartón, encontré una foto nuestra del día de nuestra boda.
Antonio tenía 25 años, yo 28. Sonreíamos bajo el sol de abril, frente a la iglesia de San Marcos. Él llevaba un traje prestado de su hermano y yo un vestido que había cosido mi madre. Éramos pobres, pero felices. Teníamos sueños. Miré la foto durante largos minutos, preguntándome dónde había comenzado a perderse todo, en qué momento había dejado de ser su compañera para convertirme en una carga, en alguien a quien se podía descartar con 1000 euros y una casa en ruinas. Pero no sabía que Antonio había guardado un secreto que cambiaría todo. La mudanza fue humillante. 3 días después de la lectura del testamento, apareció una furgoneta blanca en la puerta de lo que había sido mi hogar durante 30 años. El conductor, un hombre joven de complexión fuerte llamado Pablo, me ayudó a cargar mis pertenencias con una amabilidad que contrastaba dolorosamente con la frialdad de mi propia familia. Verónica había vuelto a Madrid esa misma mañana, alegando compromisos laborales urgentes. Se despidió de mí con un abrazo rápido y una promesa vacía de visitarme pronto. Marta, por su parte, supervisaba desde la ventana del primer piso, como si fuera la nueva señora de la casa. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo recordaba sus palabras. La riqueza no es para viejas. ¿Segura que no quiere llevarse el piano, señora?, me preguntó Pablo, señalando el viejo piano vertical que Antonio me había comprado cuando cumplí 40 años. No cabrá en la casa nueva, respondí, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. Ese piano había sido testigo de tantos momentos felices. Verónica aprendiendo a tocar para Elisa cuando tenía 12 años, Antonio intentando acompañarme en las canciones navideñas con su voz desafinada pero cariñosa. Si cambia de opinión, puedo volver a buscarlo, dijo Pablo con gentileza. Era evidente que se daba cuenta de lo que estaba pasando, aunque no hiciera preguntas. El trayecto hasta el Camino de los Robles se me hizo eterno. Salamanca se iba alejando por el espejo retrovisor de la furgoneta, y conmigo se alejaban también 40 años de mi vida. Pasamos por el mercado de abastos donde compraba verduras frescas cada mañana, por la peluquería de Amparo, donde me hacía la permanente cada 2 meses, por el café central, donde Antonio y yo tomábamos chocolate con churros los domingos después de misa. La casa rural apareció al final de un sendero de tierra lleno de baches. Era incluso peor de lo que recordaba. La pintura azul de las contraventanas se había descascarillado casi por completo. La puerta principal estaba hinchada por la humedad y no encajaba bien en el marco, y el tejado de tejas rojas tenía varios huecos por donde seguramente se filtraba la lluvia. «Madre mía», murmuró Pablo al ver el estado del lugar. «¿Estás segura de que puede vivir aquí?». No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que no tenía elección? ¿Que mi propia hija me había echado de casa? ¿Que a los 60 años tenía que empezar de nuevo como si fuera una refugiada en mi propio país? El interior era aún más deprimente. El suelo de baldosas estaba cubierto de polvo y hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. Las paredes tenían manchas de humedad que formaban dibujos grotescos, y el olor a cerrado se mezclaba con algo que parecía moho. La cocina consistía en una hornilla de gas antigua, un fregadero oxidado y una nevera pequeña que ni siquiera sabía si funcionaba. Pablo me ayudó a descargar las cajas y los pocos muebles que había podido traerme. Mi cama, una mesita de noche, 2 sillas, una mesa pequeña y una cómoda donde guardaba la ropa. Todo se veía ridículamente perdido en ese espacio abandonado. ¿Tiene agua corriente?, preguntó probando el grifo de la cocina. Salió un chorro marrón y espeso que olía a herrumbre. «Habrá que llamar a un fontanero», dije con voz cansada, «y a un electricista, y probablemente a un albañil». Pablo me miró con preocupación. «¿Tiene familia que pueda ayudarla?». La pregunta me dolió más de lo que esperaba. «Sí y no», respondí. Después de que Pablo se fuera, me quedé sola en el silencio absoluto del campo. No había ruido de coches, ni voces de vecinos, ni siquiera el zumbido familiar de la nevera, solo el viento entre los árboles y el canto lejano de algunos pájaros. Me senté en una de las sillas que habíamos colocado en lo que supuestamente era el salón y miré a mi alrededor. Las paredes desnudas me devolvían la mirada como una acusación. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había pasado de ser la esposa respetada de un empresario próspero a ser una anciana abandonada en una casa en ruinas?
Recordé los primeros años de matrimonio, cuando Antonio y yo vivíamos en esta misma casa. Éramos tan jóvenes, tan llenos de planes y esperanzas. Él trabajaba en los olivares de su padre durante el día y estudiaba contabilidad por las noches. Yo cosía ropa para las señoras del pueblo y cuidaba de una pequeña huerta donde cultivábamos tomates, pimientos y lechugas. Algún día tendremos una casa grande en el centro, me decía Antonio, mientras cenábamos a la luz de una vela, porque aún no habíamos conseguido que nos conectaran la electricidad, con un jardín bonito y una cocina moderna donde puedas hacer tus mermeladas. Y lo habíamos conseguido. Habíamos trabajado como mulas durante años, ahorrando cada peseta, invirtiendo cada ganancia en el negocio, sacrificando vacaciones y caprichos para construir nuestro imperio familiar. La casa de la calle Mayor había sido el símbolo de nuestro éxito, la prueba de que dos jóvenes pobres podían llegar lejos si trabajaban juntos, pero ahora estaba de vuelta donde había empezado, solo que con 40 años más y sin Antonio a mi lado. La primera noche fue terrible. La cama crujía con cada movimiento. Hacía frío porque la calefacción no funcionaba y cada ruido del exterior me sobresaltaba. Había olvidado lo silencioso que podía ser el campo, pero también lo inquietante que resultaba ese silencio cuando estabas acostumbrada al bullicio de la ciudad. Hacia las 3 de la madrugada empezó a llover. Al principio fue una lluvia suave, casi reconfortante, pero pronto se convirtió en un aguacero torrencial. Fue entonces cuando descubrí que el tejado tenía más goteras de las que había imaginado. Me levanté a buscar recipientes para recoger el agua que caía sobre mi cama, sobre la mesa, sobre el suelo de la cocina. Encontré 2 ollas viejas y una palangana en los armarios, pero no eran suficientes. El agua parecía filtrarse por todas partes. Mientras colocaba los recipientes bajo las goteras más grandes, no pude contener las lágrimas. Lloré por Antonio, por la casa que había perdido, por la hija que me había traicionado, por la nuera que me había humillado, por los años que había desperdiciado creyendo que el amor familiar era incondicional. ¿Por qué me hiciste esto, Antonio?, le pregunté al aire. ¿Por qué me abandonaste así? Pero los únicos que me respondieron fueron el viento y la lluvia. A la mañana siguiente, me las arreglé para hacer café en la hornilla vieja y me senté a la mesa de la cocina a planear qué haría con mi vida. Tenía 1.000 euros al mes, lo que apenas me daba para comer y pagar los servicios básicos. No quedaba nada para arreglar la casa, y mucho menos para vivir con dignidad. Pensé en buscar trabajo, pero ¿quién iba a contratar a una mujer de 60 años en un pueblo donde todo el mundo sabía que había sido desechada por su propia familia? Pensé en irme a otra ciudad, empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera, pero no tenía dinero para una mudanza ni para el depósito de un alquiler. Estaba atrapada. Fue ese mismo día cuando decidí explorar el terreno que rodeaba la casa. Antonio había mencionado alguna vez que la propiedad era más grande de lo que parecía, pero yo nunca me había molestado en caminarla completamente. Detrás de la casa había un cobertizo medio derruido donde guardábamos herramientas viejas y algunos muebles que ya no usábamos. Más allá, el terreno se extendía hasta un pequeño bosque de robles que daba nombre al camino. Caminé entre los árboles, respirando el aire fresco y sintiendo por primera vez en días algo parecido a la paz. Era un bosque hermoso, con robles centenarios que formaban una especie de catedral natural. La luz del sol se filtraba entre las hojas creando patrones dorados en el suelo cubierto de hierba. Fue entonces cuando vi algo que me llamó la atención. Al fondo del bosque, casi oculto entre la vegetación, había una construcción pequeña de piedra que no recordaba haber visto antes. Me acerqué con curiosidad y descubrí que era una especie de casita antigua, probablemente un antiguo refugio de pastores o un almacén abandonado. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero las ventanas no tenían cristales y pude asomarme al interior. Lo que vi me dejó sin aliento. El suelo estaba cubierto de cajas de madera, docenas de ellas, apiladas ordenadamente desde el suelo hasta el techo. Todas tenían el mismo sello grabado: AG, Aceites y Conservas, Antonio García, las iniciales de mi marido. ¿Qué hacían todas esas cajas ahí? ¿Desde cuándo estaban almacenadas en ese lugar? Y lo más importante, ¿por qué Antonio nunca me había mencionado su existencia? Busqué una piedra grande y rompí el candado. Las bisagras de la puerta chirriaron al abrirse,
pero cedieron. El olor que salió del interior era extraño, como a tierra húmeda mezclado con algo dulce y almizclado. Me acerqué a la primera pila de cajas y levanté la tapa de una de ellas. Dentro había botellas de aceite de oliva, pero no de nuestro aceite común. Estas botellas eran diferentes, más elegantes, con etiquetas doradas que ponían aceite premium, reserva familiar. A. García. ¿Aceite premium? ¿Reserva familiar? Nunca había oído hablar de esa línea de productos en nuestro negocio. Abrí otra caja. Contenía botellas de vino con etiquetas similares. Vino de robles centenarios, cosecha especial, A. García. Y otra más, conservas de aceitunas, mermeladas artesanales, vinagres añejados, todo con el mismo diseño elegante y el sello de Antonio. Había docenas de cajas, cientos de botellas y frascos, una fortuna en productos gourmet que aparentemente Antonio había estado produciendo y almacenando en secreto durante años. Pero, ¿por qué en secreto? ¿Y qué tenía que ver esto conmigo? Fue entonces cuando vi, en la última pila de cajas del fondo, un sobre manila con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Antonio. Para consuelo, mi amor eterno. Abre solo cuando te sientas perdida. Con las manos temblorosas, rasgué el sobre y saqué una carta de varias páginas, escritas en papel de pergamino con la pluma estilográfica que yo le había regalado en nuestro 10º aniversario. Mi querida Consuelo, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has descubierto mi secreto. Perdóname por no habértelo contado antes, pero necesitaba protegerte de lo que sabía que iba a pasar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero continué leyendo. Hace 5 años descubrí que Verónica tenía deudas de juego muy graves. Marta la había introducido en un mundo de apuestas online y casinos que casi la destruye. Vine a Madrid sin decirte nada y pagué sus deudas, pero a cambio les hice prometer que cambiarían de vida. ¿Deudas de juego? Verónica, mi hija siempre me había parecido responsable, centrada en su carrera. No cumplieron su promesa, continuaba la carta. Las deudas volvieron a acumularse, y cada vez que las pagaba, ellas volvían a jugar. Era un círculo sin fin. Marta había desarrollado una adicción terrible, y Verónica era demasiado débil para enfrentarla. Sabía que si moría y les dejaba todo el dinero directamente, lo perderían en cuestión de meses. Sabía también que Marta te culparía a ti de tener menos dinero disponible y que buscaría la manera de echarte de casa para vender la propiedad y conseguir más dinero para apostar. Cada palabra era como una puñalada, pero al mismo tiempo como una revelación. Todo empezaba a tener sentido. Por eso diseñé este plan. Les dejé la casa y el dinero de las cuentas principales, sabiendo que Marta no podría resistirse y que te echaría para tener acceso completo a los bienes. Pero también sabía que cuando tú descubrieras este lugar, encontrarías la verdadera herencia. Todo lo que ves aquí, mi amor, es tuyo. Es el negocio premium que he estado desarrollando en secreto durante los últimos 10 años. Productos artesanales de la más alta calidad que se venden a restaurantes exclusivos de Madrid, Barcelona y París. Es un negocio próspero que genera más dinero al año que todo lo que les dejé a ellas. No podía creer lo que estaba leyendo. Además, en la notaría de don Ramón está registrada una segunda cuenta bancaria a tu nombre, con 2 millones de euros que solo podrás reclamar cuando presentes esta carta. También tienes las escrituras de este terreno completo, incluidos los robles y los viñedos que están más al este, de los que ellas no saben nada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Perdóname por hacerte pasar por esta humillación, pero era la única manera de que descubrieras tu propia fuerza. Durante todos estos años me has dado tanto amor y apoyo que nunca aprendiste a valorarte a ti misma. Necesitabas tocar fondo para darte cuenta de que no eres una anciana inútil, sino una mujer capaz de construir su propio imperio. La riqueza no es para viejas, dijo Marta, pero se equivocó. La riqueza es para las mujeres sabias, fuertes y valientes como tú. Y ahora vas a demostrárselo. Al final de la carta había una dirección en Madrid y un nombre. Señor Eduardo Mendoza, distribuidor exclusivo, Productos Gourmet García. Contacta con Eduardo, terminaba la carta. Él te explicará todo el negocio. Has sido mi socia durante 35 años, mi amor. Ahora es hora de que seas tu propia jefa.
Me quedé sentada en el suelo de esa casita polvorosa, con la carta en mis manos y lágrimas de sorpresa corriendo por mis mejillas. Antonio no me había abandonado, me había liberado. Esa noche no pude dormir. Releí la carta de Antonio una docena de veces, intentando asimilar cada palabra, cada revelación. Cuando finalmente amaneció, tenía los ojos hinchados, pero el corazón lleno de una determinación que no había sentido en años. Lo primero que hice fue llamar a don Ramón desde el teléfono fijo de la cocina, que milagrosamente funcionaba. «Señor Castellanos, soy Consuelo Márquez. Necesito verle urgentemente». «Señora Márquez», respondió con una voz que sonaba aliviada. «He estado esperando su llamada. ¿Encontró lo que su esposo quería que encontrara? ¿Usted sabía?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. «Antonio me hizo jurar que no le diría nada hasta que usted descubriera la verdad por sí misma. Decía que necesitaba vivir esa experiencia para valorar lo que realmente tenía». Una hora más tarde, estaba sentada en el despacho de don Ramón, con la carta de Antonio sobre su escritorio de caoba. El notario llevaba puestas sus gafas de leer y examinaba el documento con la seriedad de quien maneja secretos de Estado. «Todo está en orden», murmuró. «Tengo aquí las escrituras del terreno completo, que incluye no solo la casa donde se encuentra ahora, sino también 50 hectáreas de robles, viñedos y olivares». Desplegó un mapa catastral sobre el escritorio. Como puede ver, es una extensión considerable. Su esposo la compró poco a poco durante los últimos 15 años. Miré el mapa con asombro. El terreno era enorme, mucho más de lo que había imaginado durante mi exploración del día anterior. «¿Y la cuenta bancaria?», pregunté con voz temblorosa. Don Ramón sonrió por primera vez desde que lo conocía. 2.200.000 euros, señora Márquez, depositados mensualmente durante 10 años de los beneficios del negocio premium que su esposo desarrolló. Sacó un sobre lacrado de su caja fuerte. «También están aquí los contratos con restaurantes de Madrid, Barcelona, París y Londres». Su esposo había creado toda una red de distribución internacional. Sentí como si estuviera viviendo un sueño. ¿2 millones de euros? ¿Contratos internacionales? Antonio había estado manejando todo esto sin que yo me enterara. «Hay algo más», continuó don Ramón, sacando otro documento. Su esposo me encargó que le entregara esto solo después de mostrarle las escrituras y la cuenta bancaria. Era una segunda carta, más breve que la primera, escrita en el mismo papel de pergamino. «Mi querida Consuelo», leí en voz alta, «si estás leyendo esto en el despacho de don Ramón, significa que ya conoces la verdad sobre tu herencia real. Pero quiero que sepas que esto es solo el principio. El negocio premium está creciendo cada mes, y tú tienes el conocimiento y la experiencia para llevarlo mucho más lejos de lo que yo jamás pude. Durante todos estos años, has sido la verdadera alma del negocio familiar. Tú elegías las mejores aceitunas, tú supervisabas la calidad del aceite, tú desarrollaste las recetas de conservas que ahora se venden en los mejores restaurantes de Europa. Yo solo ponía tu talento en bonitas botellas y lo vendía con mi nombre. Ahora es momento de que el mundo sepa que detrás de los productos García está la sabiduría y el corazón de Consuelo Márquez. Cambia el nombre del negocio, haz lo tuyo, construye tu propio legado. Y cuando Verónica y Marta hayan perdido todo el dinero que les dejé y vengan a pedirte ayuda con lágrimas de cocodrilo, recuerda esta humillación. Recuerda cómo te trataron cuando creían que eras una anciana indefensa. Entonces podrás decidir si merecen tu perdón o si es mejor que aprendan las consecuencias de sus actos. Te amo, mi guerrera silenciosa. Ahora es hora de rugir». Las lágrimas volvieron a nublar mi vista, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y determinación. «Señor Castellanos», dije, doblando cuidadosamente la carta, «necesito que me ayude con algunos trámites. Voy a cambiar el nombre del negocio y quiero abrir nuevas cuentas bancarias». «Será un placer, señora Márquez». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Contraté a Pablo, el joven que me había ayudado con la mudanza, para que reparara las goteras de la casa y pusiera en funcionamiento la electricidad y la fontanería. Su padre resultó ser electricista y su hermano albañil, así que pronto tuve un pequeño equipo trabajando para convertir la casa rural en un hogar digno. Mientras tanto, viajé a Madrid para reunirme con Eduardo Mendoza, el distribuidor exclusivo que Antonio mencionaba en su carta.
Eduardo era un hombre elegante de unos 50 años, con oficinas en el barrio de Salamanca, que daban fe de lo próspero que era el negocio. Señora García, me dijo cuando me recibió en su despacho, he estado esperando conocerla durante años. Su esposo hablaba constantemente de usted, de su talento natural para la gastronomía, de cómo usted era la verdadera creadora de los productos que vendemos. Llámeme señora Márquez, por favor, le respondí con firmeza. Que cuénteme exactamente cómo funciona este negocio. Eduardo desplegó sobre su escritorio una serie de gráficos y contratos que me dejaron boquiabierta. Los productos García se vendían en restaurantes con estrellas Michelin, en tiendas gourmet de lujo, y habían ganado varios premios internacionales de calidad alimentaria. Generamos aproximadamente 300.000 euros de beneficio neto cada mes, explicó Eduardo. Su esposo me pedía que reinvirtiera la mayor parte en la expansión del negocio y que depositara el resto en su cuenta personal. Siempre me decía que algún día usted tomaría las riendas. Pues ese día ha llegado, le dije. A partir de ahora, el negocio se llamará Productos Artesanales Consuelo, y quiero estar involucrada en cada decisión. Eduardo sonrió ampliamente. Excelente. Tengo varias propuestas de expansión que estaba esperando el momento adecuado para presentar. Durante las semanas siguientes, me sumergí por completo en el negocio. Descubrí que tenía un don natural para identificar tendencias gastronómicas y desarrollar productos que los chefs demandaban. Creé nuevas líneas de conservas vegetales, aceites infusionados con hierbas aromáticas y vinagres añejados que se convirtieron en éxitos inmediatos. También contraté a Carmen, una joven ingeniera agrónoma del pueblo, para que me ayudara a optimizar la producción en los olivares y viñedos. Carmen era inteligente, trabajadora, y tenía ideas innovadoras sobre agricultura sostenible que me fascinaron. Podríamos certificar toda la producción como orgánica, me propuso durante una de nuestras caminatas por los campos. Eso nos abriría el mercado alemán y nórdico, donde pagan precios premium por productos ecológicos. Hazlo, le dije sin dudar. Tengo presupuesto para invertir en lo que haga falta. Poco a poco, la casa rural se fue transformando. Cambié los suelos, pinté las paredes de colores cálidos, instalé una cocina moderna donde podía desarrollar nuevas recetas y convertí una de las habitaciones en una oficina desde donde dirigía el negocio. También transformé el viejo cobertizo en un almacén profesional, con sistemas de climatización y control de calidad. Contraté a 3 mujeres del pueblo para que me ayudaran con el envasado y etiquetado de los productos. Parece que la casa ha vuelto a la vida, comentó Pablo una tarde, mientras instalaba unas estanterías en mi nueva oficina. No solo la casa, le respondí. Yo también. Fue durante esa época de renacimiento personal cuando recibí la primera llamada de Verónica. Mamá, me dijo con voz tensa, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Ah, sí? Después de 2 meses sin llamar ni una sola vez para preguntar cómo estaba. Por favor, no seas así. Tenemos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Problemas de dinero, Emirías, mamá. Necesito tu ayuda. Recordé las palabras de Antonio en su carta. Cuando Verónica y Marta hayan perdido todo el dinero que les dejé y vengan a pedirte ayuda con lágrimas de cocodrilo, recuerda esta humillación. ¿Qué pasó con los 5 millones que heredaste hace solo 2 meses? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Es complicado, ¿cuál, mamá? ¿Podemos vernos? Necesito explicarte. Ven aquí, le dije con frialdad, a la casa donde me echaste, al lugar que considerabas indigno para una mujer de mi edad. Mamá, ven aquí, Verónica, y trae a tu esposa. Es hora de que tengamos una conversación sincera. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Afuera, Carmen supervisaba la plantación de nuevos olivos que habíamos comprado con las ganancias del último mes. El negocio crecía tan rápido que estábamos considerando comprar terrenos adicionales. En estos 2 meses había descubierto facetas de mí misma que no sabía que existían. Resultó que tenía talento para los negocios, intuición para las inversiones y una determinación férrea cuando se trataba de conseguir mis objetivos. También había descubierto que la soledad no me daba miedo. Por las noches, cuando terminaba de trabajar, me sentaba en el porche a contemplar las estrellas con una copa de mi propio vino, sintiéndome más plena y satisfecha de lo que había estado en años. La riqueza no es para vieja, había dicho Marta. Qué equivocada estaba.
2 días después, vi el coche de Verónica subiendo por el sendero de tierra. Era un BMW último modelo que no reconocía, probablemente comprado con su herencia. Se bajaron las dos, Verónica y Marta, vestidas con ropa elegante pero con caras de preocupación. Las recibí en el porche de mi casa renovada, sentada en una mecedora de mimbre que había comprado en un anticuario de Salamanca. Llevaba puesto un vestido azul marino, el collar de perlas que Antonio me había regalado en nuestro 20º aniversario y una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Hola, mamá», dijo Verónica, besándome en la mejilla con nerviosismo. «Hola, Consuelo», murmuró Marta, evitando mi mirada. «¿Qué tal, señoras?», respondí con cortesía fría. «¿Cómo está la vida de riqueza para jóvenes?». Verónica se ruborizó y Marta apretó los labios. «Mamá, necesito contarte algo», comenzó mi hija. «Te escucho. Hemos tenido algunos problemas con inversiones. Perdimos dinero en unas operaciones bursátiles que no salieron bien». «¿Y operaciones bursátiles?», interrumpí. «¿O apuestas online?». El color desapareció completamente del rostro de Verónica. «¿Cómo? Tu padre me lo contó todo en una carta. Hija, las deudas de juego, la adicción de Marta, las mentiras, todo». Marta se puso en pie de un salto. «¿Qué carta? Antonio está muerto. No puede haber escrito ninguna carta». «Siéntate», le dije con voz tan fría que me sorprendió a mí misma. «Y no vuelvas a hablarme en ese tono en mi casa». Por primera vez desde que la conocía, Marta obedeció sin rechistar. «La carta me explica por qué me echasteis de mi hogar», continué, «y por qué sabía Antonio que vendríais a pedirme ayuda cuando hubierais perdido todo su dinero». «No hemos perdido todo», protestó Verónica débilmente. «¿Cuánto os queda de los 5 millones?», pregunté directamente. Mi hija bajó la mirada. «Unos 150.000 euros. 5 millones en 2 meses», murmuré fingiendo sorpresa. «Sois más eficientes de lo que pensaba». «Mamá, por favor». Verónica empezó a llorar. «Necesitamos ayuda. Podríamos perder la casa». «¿La casa?», pregunté. «¿Mi casa? La casa donde me crié, donde crié a mi hija, donde viví durante 30 años y de la que me echaron como a un perro». «Era nuestra casa según el testamento», murmuró Marta. «Según el testamento falso», respondí con calma. Las dos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. «¿Falso?», preguntó Verónica. «Antonio dejó 2 testamentos», expliqué con una sonrisa que seguramente parecía felina. «El que leyó don Ramón era una versión provisional, diseñada para poneros a prueba. El testamento real está depositado en otro notario de Madrid. Era mentira, por supuesto, pero quería ver hasta dónde eran capaces de llegar». «¿Qué dice el testamento real?», preguntó Marta con voz estrangulada. «Dice que si demostrabais ser hijas y nueras amorosas y respetuosas, conservaríais la herencia, pero si me trataban con crueldad y me echaban de casa, la herencia completa pasaría a mí». «Eso no puede ser legal», protestó Marta. «Don Ramón me aseguró que es completamente legal. De hecho, mañana tengo cita con él para activar las cláusulas correspondientes». Verónica se puso pálida como la cera. «Mamá, no puedes hacer eso. Somos tu familia». «¿Mi familia?». Me levanté de la mecedora y las miré desde arriba. Mi familia no me habría dicho que la riqueza no es para viejas. Mi familia no me habría echado de mi propia casa. Mi familia no habría desaparecido durante 2 meses sin una llamada. «Fue un error», lloró Verónica. «Estábamos desesperadas, no pensamos». «Exacto», la interrumpí. «No pensasteis, y ahora es demasiado tarde». Por supuesto, no iba a quitarles la casa ni activar ningún testamento falso, pero quería que sintieran la misma desesperación y humillación que yo había sentido. Quería que entendieran lo que era estar a merced de la compasión de otros. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Marta con voz pequeña. «Podéis empezar por pedirme perdón», dije, sinceramente, «y luego podéis buscar trabajo y aprender a vivir sin dilapidar fortunas en casinos». «Te pedimos perdón», dijo Verónica inmediatamente. «Lo siento mucho, mamá. Siento haberte tratado así. Siento haber permitido que Marta te insultara. Siento haberte echado de casa». Miré a Marta, que permanecía en silencio. «¿Y tú?», le pregunté. «Yo, lo siento», murmuró casi inaudiblemente. «No te he oído». «Lo siento, Consuelo», repitió más alto. «Siento haberte dicho lo de la riqueza y las viejas. Fue cruel e innecesario». Volví a sentarme en la mecedora.
Ahora podéis iros. Tengo trabajo que hacer. ¿Trabajo?, preguntó Verónica, confundida. Sonreí por primera vez desde que habían llegado. Dirijo mi propio negocio, hija. Resulta que esta anciana inútil es bastante buena generando riqueza. Esa noche, después de que se fueran, llamé a don Ramón. He estado jugando un poco con mis visitas, le confesé. Es muy terrible de mi parte. El notario se rió al otro lado de la línea. Su esposo me dijo que cuando recuperara su fuerza sería imparable. Creo que no se equivocó. ¿Sabe qué es lo más curioso de todo esto?, le pregunté. Dígame. Que realmente me siento más joven que nunca. Los meses siguientes fueron los más productivos de mi vida. El negocio de productos artesanales Consuelo creció de manera exponencial. Eduardo había conseguido contratos con cadenas de supermercados premium en Francia y Alemania. Y Carmen había logrado la certificación orgánica para toda nuestra producción. Contraté a 12 personas del pueblo, convirtiéndome en una de las principales empleadoras de la zona. La vieja casa rural se había transformado en el centro de operaciones de una empresa próspera, con oficinas modernas, laboratorios de control de calidad y almacenes climatizados. Pero lo que más me satisfacía no era el dinero, sino la sensación de haber recuperado mi identidad. Durante décadas había sido la esposa de Antonio, la madre de Verónica, siempre definida en relación a otros. Ahora era simplemente Consuelo Márquez, empresaria, creadora, mujer independiente. Una tarde de octubre, mientras revisaba los libros de contabilidad en mi oficina, sonó el teléfono. Era don Ramón. Señora Márquez, me dijo con voz preocupada. Tengo noticias que debo compartir con usted. Su hija Verónica vino a verme esta mañana. ¿Así? ¿Y qué quería? Está intentando impugnar el testamento de su esposo. Dice que usted le ha dicho que existe otro testamento que invalida el primero y quiere que yo se lo confirme o desmienta. Suspiré. Había esperado que Verónica eventualmente investigara mi historia del testamento falso. ¿Y qué le dijo usted? La verdad, por supuesto. Que no existe ningún segundo testamento, que el que leímos es válido y legal y que usted ha mentido. Perfecto, respondí con calma. Era hora de que supiera la verdad. ¿No está preocupada de que ahora sepa que no puede quitarle la casa? Don Ramón, le dije con una sonrisa que él no podía ver. Ya no necesito quitarle nada a nadie. Tengo mi propia casa, mi propio negocio, mi propia vida. Que se quede con la casa de la calle Mayor. Yo he construido algo mucho mejor. Esa misma tarde, Verónica apareció por el camino de los robles como una furia. Llegó sola esta vez, sin Marta, y su cara era una mezcla de indignación y confusión. «Mentiste», me gritó desde el coche antes incluso de bajarse. «No hay ningún segundo testamento». «Hola, Verónica», le dije tranquilamente, sin levantar la vista de las plantas de tomillo que estaba podando en el jardín. «¿Qué tal el día? No me cambies de tema. Don Ramón me lo ha contado todo. No puedes quitarnos la casa porque no existe ningún testamento secreto». Me incorporé lentamente y la miré a los ojos. «Tienes razón», admití sin el menor rastro de vergüenza. Mentí. ¿Por qué? Su voz se quebró entre la ira y la confusión. ¿Por qué nos torturaste así durante semanas? ¿Tortura?, repetí, quitándome los guantes de jardinería. ¿Llamas tortura a una mentira inofensiva? ¿Y cómo llamas entonces a echarme de mi hogar, a decirme que la riqueza no es para viejas, a desaparecer durante 2 meses sin una llamada? Verónica se quedó sin palabras por un momento. Eso era diferente. ¿Diferente cómo? Nosotras teníamos deudas, estábamos desesperadas. Y yo tenía 60 años y acababa de perder a mi marido. La interrumpí. Pero eso no os importó lo suficiente como para tratarme con decencia básica. Verónica miró a su alrededor, notando por primera vez los cambios en la propiedad. Los nuevos edificios, los camiones de distribución que estaban cargando productos, los empleados que trabajaban en los campos. «¿Qué es todo esto?», preguntó. «Esto», respondí con orgullo, «es mi empresa, Productos Artesanales Consuelo. Facturamos más de 300.000 euros al mes y crecemos cada trimestre». Mi hija me miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Tú tienes una empresa? ¿Te sorprende tanto? Durante 35 años trabajé al lado de tu padre construyendo el negocio familiar. Creías que solo servía para hacer la comida y limpiar la casa. Pero, ¿de dónde sacaste el dinero para empezar?». Le conté entonces toda la historia. La carta de Antonio, el negocio secreto,
los 2 millones en la cuenta bancaria, los terrenos que yo no sabía que poseía. Le expliqué cómo su padre había previsto que ella y Marta perderían todo el dinero apostando y cómo había diseñado un plan para protegerme y enseñarme a valorarme. Cuando terminé, Verónica estaba llorando. Papá sabía lo de las apuestas, murmuró. Sabía que íbamos a perdernos. Lo sabía, pero te amaba lo suficiente como para darte una oportunidad de cambiar. Te dejó 5 millones de euros para que pudieras empezar de nuevo, libre de deudas, y los perdimos en 2 meses, sollozó mi hija. Los perdisteis en 2 meses, confirmé sin compasión. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las deudas han vuelto a acumularse. Marta no puede parar de apostar. Vamos a perder la casa. Miré a mi hija, que a los 40 años lloraba como una niña pequeña, y sentí una mezcla extraña de amor maternal y decepción profunda. ¿Qué vas a hacer tú, Verónica?, le pregunté poniendo énfasis en el singular. No vosotras. Tú. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mientras sigas permitiendo que Marta controle tu vida, que tome decisiones por las dos, que os arrastre hacia la autodestrucción, no hay solución posible. Pero la amo. ¿La amas o le tienes miedo? La pregunta la dejó en silencio durante largos minutos. No sé, admitió finalmente. Ya no sé nada. Entonces es hora de que lo averigües. Le propuse un trato. Podía venir a trabajar conmigo, empezar desde abajo, aprender el negocio y ganarse un salario honesto. Pero había condiciones. Tenía que dejar a Marta, buscar ayuda profesional para su adicción al juego y demostrar durante al menos un año que podía ser responsable y confiable. ¿Dejar a Marta?, preguntó horrorizada. Verónica, vuestra relación es tóxica. Ella tiene una adicción que os está destruyendo a las dos. Mientras estéis juntas, seguiréis cayendo en los mismos patrones. Pero si la dejo, ¿qué va a hacer ella? Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad eres tú misma. Mi hija se quedó en silencio, mirando hacia los campos donde mis empleados trabajaban bajo el sol dorado de octubre. ¿Y si acepto tu propuesta?, preguntó finalmente. ¿Qué pasaría con la casa de la calle Mayor? ¿Podríais venderla para pagar las deudas? Con el dinero que os quede, Marta podría buscar tratamiento profesional. Si realmente quiere cambiar, tendrá una oportunidad. Si no, al menos tú estarás a salvo. Me está pidiendo que abandone a mi esposa. Te estoy pidiendo que te salves a ti misma. Verónica se fue esa tarde sin darme una respuesta, pero yo sabía que regresaría. Era solo cuestión de tiempo. 2 semanas después, apareció con 2 maletas y los ojos rojos de tanto llorar. «Acepto tu propuesta», me dijo. «He dejado a Marta y hemos puesto la casa en venta». ¿Cómo se lo tomó ella? Mal, muy mal. Me gritó cosas terribles. Me dijo que eras tú quien me estaba manipulando, que nunca me perdonaría por abandonarla. ¿Y tú qué sientes? Miedo, admitió Verónica. Miedo, culpa, confusión, pero también algo que no había sentido en años. ¿Qué? Alivio. Le preparé una habitación en la casa, la misma habitación que había sido suya cuando era niña y vivíamos aquí siendo pobres. Había una simetría poética en eso, madre e hija, volviendo al lugar donde habíamos empezado, pero esta vez como socias en lugar de como dependientes. Los primeros meses fueron difíciles. Verónica tenía que desaprender años de malos hábitos y aprender a trabajar con las manos, algo que no había hecho desde que era estudiante. La puse a cargo del envasado de conservas, trabajo repetitivo que le daba tiempo para reflexionar sobre su vida. También insistí en que fuera a terapia psicológica en Salamanca 2 veces por semana. Al principio se resistió, pero gradualmente comenzó a entender los patrones destructivos que habían gobernado su relación con Marta. Era como una droga, me explicó una noche durante la cena. La emoción del riesgo, la posibilidad de ganar mucho dinero rápidamente, pero también la sensación de estar fuera de control, de no poder parar aunque supieras que ibas directo al desastre. Y ahora cada día que paso aquí, cada día que trabajo con mis manos y veo resultados tangibles de mi esfuerzo, me siento un poco más real, como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Durante estos meses también recibimos noticias de Marta a través de conocidos comunes. Había intentado mantener la adicción al juego, vendiendo todo lo que pudo de la casa antes de que se completara la venta. Pero eventualmente el dinero se agotó. Había perdido la casa, perdido el coche, y ahora vivía en un piso compartido en las afueras de Madrid.
¿Sientes pena por ella?, le pregunté a Verónica una tarde. Sí, admitió, pero ya no siento que sea mi responsabilidad salvarla. Durante años creí que si la amaba lo suficiente, si le daba suficiente dinero, suficiente apoyo, cambiaría. Pero uno no puede cambiar a otra persona, solo puede cambiarse a sí mismo. Era exactamente la lección que yo había aprendido durante mi propia transformación. En primavera, un año después de la muerte de Antonio, organizamos una pequeña celebración para conmemorar el primer aniversario de Bake, Productos Artesanales Consuelo. Habían sido 12 meses extraordinarios. Habíamos triplicado la producción, abierto nuevos mercados en Italia y Reino Unido, y ganado 3 premios internacionales de calidad alimentaria. Pero lo que más me enorgullecía no eran los números en los libros de contabilidad, sino ver a Verónica convertirse gradualmente en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. Había perdido peso, recuperado la confianza en sí misma y desarrollado un talento natural para las relaciones comerciales que complementaba perfectamente mi experiencia en producción. «Mamá», me dijo esa noche mientras brindábamos con una copa de nuestro propio vino en el porche, «quiero pedirte perdón». «¿Ya me pediste perdón hace meses?» «No, me refiero a un perdón más profundo. Durante años te vi como una mujer mayor que había dedicado su vida a cuidar a otros, y nunca reconocí tu inteligencia, tu fuerza, tu capacidad. Incluso después de la muerte de papá, cuando me comporté tan mal contigo, parte de mí creía que realmente no podrías valerte por ti misma. Y ahora veo que eres la mujer más fuerte que conozco, que siempre lo fuiste, pero todos fuimos demasiado ciegos para verlo». Miramos hacia los campos que se extendían bajo la luz dorada del atardecer. En la distancia se veían las luces de Salamanca, la ciudad donde había pasado los mejores años de mi vida, pero que ya no necesitaba para sentirme completa. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, le dije a Verónica. ¿Qué? Que Marta tenía razón. Mi hija me miró confundida. ¿Cómo? La riqueza no es para viejas, repetí con una sonrisa. La riqueza es para las mujeres que han vivido lo suficiente como para saber lo que realmente vale la pena. Es para las que han cometido errores y aprendido de ellos. Es para las que han perdido y han encontrado la fuerza para reconstruirse. La riqueza no es para viejas, continuó, porque las mujeres de mi edad ya no somos viejas, somos sabias. Y esa es la diferencia entre tener dinero y tener riqueza verdadera. Esa noche, antes de irme a dormir, releí por última vez la carta de Antonio. Al final había una postdata que nunca había notado antes. P.D. Consuelo, mi amor, cuando leas esto por última vez, quiero que sepas que lo que más me enorgullece no es haberte dejado dinero o propiedades, es haberte dado la oportunidad de descubrir que nunca los necesitaste para ser extraordinaria. Siempre fuiste mi guerrera silenciosa. Ahora el mundo entero podrá verlo. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi escritorio. Mañana habría nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas batallas que ganar, pero ya no era la mujer asustada y traicionada que había llorado en una casa llena de goteras. Ahora era Consuelo Márquez, empresaria, madre, mujer de 61 años que había aprendido que la vida puede empezar de nuevo a cualquier edad. Y lo mejor de todo era que recién estaba comenzando. 2 años después de aquella humillante lectura del testamento, me encontraba en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, recibiendo el Premio Nacional de Emprendimiento Femenino. Llevaba puesto mi mejor vestido, el collar de perlas de Antonio y una sonrisa que reflejaba la satisfacción de quien ha recorrido un camino largo y difícil para llegar hasta ahí. El premio de este año, anunció la ministra de Industria desde el podium, se otorga a Consuelo Márquez Jiménez, fundadora de Productos Artesanales Consuelo, por su excepcional labor empresarial y su contribución al desarrollo rural sostenible. Los aplausos resonaron en el auditorio mientras yo caminaba hacia el escenario. En la primera fila, Verónica me aplaudía con los ojos brillantes de orgullo. A su lado estaban Carmen, Eduardo, don Ramón y Pablo con su familia. Todos habían viajado desde Salamanca para acompañarme en este momento. Cuando comencé este proyecto, dije al micrófono, tenía 60 años y acababa de perder a mi esposo. Muchas personas me habrían considerado demasiado mayor para emprender una nueva aventura,
pero he aprendido que la edad no es una barrera para los sueños, sino una ventaja. Los años nos dan sabiduría, perspectiva y la libertad de no temer al fracaso. Hoy, nuestra empresa emplea a 45 personas, exporta a 12 países y genera más de 4 millones de euros anuales. Pero estos números no son lo más importante. Lo más importante es que hemos demostrado que las mujeres mayores no somos un peso para la sociedad, sino un recurso valioso que puede contribuir al crecimiento económico y al bienestar común. Después de la ceremonia, hubo una recepción donde empresarios, políticos y periodistas se acercaban a felicitarme y a conocer más detalles sobre mi historia. Una joven reportera de El País me entrevistó para un artículo sobre emprendimiento tardío. Señora Márquez, me preguntó, ¿qué les diría a las mujeres de su edad que creen que ya es demasiado tarde para cambiar sus vidas? Les diría que nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente. Respondí. Durante décadas fui definida por mis roles: esposa, madre, colaboradora. Pero cuando esos roles desaparecieron, descubrí que había una Consuelo completa esperando a emerger. ¿No sintió miedo de empezar desde cero a los 60 años? Por supuesto que tuve miedo, pero también tuve algo más poderoso que el miedo: la furia de haber sido subestimada. Alguien me dijo una vez que la riqueza no es para viejas, y decidí demostrar que estaba equivocada. Esa noche, en el hotel, Verónica y yo cenamos juntas en mi habitación. Pedimos servicio a la habitación y nos quedamos charlando hasta tarde, como no habíamos hecho en años. ¿Sabes que Marta me escribió la semana pasada? Me contó mi hija. ¿En serio? ¿Qué te decía? Que está en rehabilitación. Ha estado limpia de apuestas durante 6 meses y quiere intentar reconstruir su vida. ¿Y cómo te sientes al respecto? Verónica reflexionó un momento antes de responder. Espero que lo consiga, sinceramente, pero ya no siento que tenga que salvarla o volver con ella. Aprendí a quererme a mí misma, y eso es algo que nunca había experimentado antes. Me alegra oír eso. Mamá, hay algo más que quiero contarte. Dime, conocí a alguien. La noticia me sorprendió gratamente. ¿Ah, sí? Cuéntame. Se llama Laura. Es veterinaria, tiene 38 años y vive en Salamanca. La conocí cuando llevamos a certificar la salud de nuestras cabras para la exportación europea. Y es diferente, tranquila, estable, sin dramas. No juega, no miente, no busca emociones extremas. Simplemente es una buena persona que me hace reír y con quien puedo hablar de cualquier cosa. ¿La amas? Creo que sí. O al menos, creo que estoy aprendiendo lo que significa amar de forma saludable. Entonces tengo ganas de conocerla. Vendrá a casa la próxima semana. Quiere ver la empresa y conocer a la famosa Consuelo Márquez. Esa noche, mientras miraba las luces de Madrid desde mi ventana del hotel, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en estos años. La empresa había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Habíamos abierto una segunda planta de producción en Portugal, desarrollado una línea de productos kosher para el mercado estadounidense y estábamos negociando contratos con cadenas de supermercados en Japón. Pero más importante que el éxito económico era el crecimiento personal. Había descubierto facetas de mí misma que no sabía que existían: liderazgo, visión estratégica, capacidad de innovación. También había aprendido a estar sola sin sentirme sola, a tomar decisiones sin consultar con nadie, a confiar en mi propio juicio. La casa del Camino de los Robles se había convertido en mucho más que un hogar. Era el símbolo de mi renacimiento. Había añadido una biblioteca, donde leía libros de negocios y biografías de empresarias exitosas, un invernadero donde experimentaba con nuevas variedades de hierbas aromáticas y un laboratorio de cocina donde desarrollaba productos innovadores. También había contratado a una asistenta, María José, una viuda de mi edad, que se había convertido más en una compañera que en una empleada. Juntas cuidábamos el jardín, preparábamos comidas para los empleados durante las temporadas altas y por las tardes jugábamos a las cartas mientras escuchábamos música española clásica. Un año después de recibir el premio en Madrid, recibí una visita inesperada. Era un martes por la tarde y yo estaba en mi oficina revisando los contratos para la nueva línea de aceites premium cuando María José entró con una expresión extraña. «Señora Consuelo», me dijo, «hay una mujer en la puerta que dice llamarse Marta Delgado. Dice que quiere hablar con usted».
El nombre me provocó una mezcla de curiosidad y aprensión. No había visto a mi ex nuera desde aquella tarde, cuando vino con Verónica a pedirme ayuda. «Hazla pasar», le dije después de un momento. Marta entró a mi oficina con pasos vacilantes. Había cambiado mucho. Estaba más delgada, tenía el cabello más corto y canas que no se molestaba en teñir, y llevaba ropa sencilla muy diferente a los conjuntos de diseñador que solía usar. Pero lo que más me llamó la atención fue la expresión de sus ojos. Ya no tenían esa mirada calculadora que recordaba, sino algo más suave y, sorprendentemente, más honesto. «Hola, Consuelo», me dijo con voz baja. «Hola, Marta. Siéntate, por favor». Se sentó en la silla frente a mi escritorio, mirando nerviosamente a su alrededor. «Impresionante», murmuró. «Todo esto. Nunca imaginé que llegarías tan lejos. ¿A qué has venido, Mili Marta?» «A pedirte perdón», respondió directamente. «Un perdón real, no como la disculpa superficial que te di hace años. Te escucho. He estado en terapia durante 2 años», comenzó. «Primero fue un programa de rehabilitación para ludópatas, luego terapia psicológica individual. He aprendido muchas cosas sobre mí misma que no me gustan nada. ¿Cómo qué? Como que soy una persona que usa a los demás para evitar enfrentar sus propios problemas, que trato mal a la gente cuando me siento asustada o fuera de control, que he causado mucho daño a personas que no se lo merecían». Permanecí en silencio, esperando a que continuara. «Cuando te dije que la riqueza no era para viejas», continuó con voz temblorosa, «no solo estaba siendo cruel, estaba proyectando mis propios miedos sobre envejecer sin haber logrado nada meaningful en la vida. Tenía 35 años y ya me sentía como un fracaso, así que atacarte a ti era una manera de sentirme superior. Y ahora trabajo como recepcionista en una clínica veterinaria en Madrid. Gano 1.200 euros al mes. Vivo en un estudio pequeño y soy más feliz de lo que había sido en años. No tengo mucho dinero, pero por primera vez en mi vida adulta no tengo deudas ni mentiras». La miré durante unos segundos, tratando de evaluar la sinceridad de sus palabras. «¿Qué quieres de mí, Marta?» «Nada», respondió inmediatamente. «Solo quería que supieras que me arrepiento profundamente de cómo te traté, que admiro lo que has conseguido y que tienes razón. La riqueza real no tiene nada que ver con la edad, sino con la sabiduría y la fortaleza interior. ¿Has hablado con Verónica?» «No. Respeto su decisión de seguir adelante sin mí, pero me alegra saber que está bien, que está construyendo una vida sana contigo». Se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta se detuvo. «Consuelo, hay algo más que quiero decirte. Dime, durante todos estos años de terapia, cada vez que mi psicóloga me preguntaba por un ejemplo de fortaleza femenina, yo pensaba en ti, en cómo te levantaste de esa humillación y construiste todo esto. Fuiste mi inspiración para cambiar, aunque probablemente no quieras serlo. Todos merecemos una segunda oportunidad, Marta», le dije con suavidad. «Me alegra saber que estás aprovechando la tuya». Después de que se fuera, me quedé sentada en mi oficina reflexionando sobre esa conversación inesperada. Era extraño sentir que el círculo se había cerrado de alguna manera. La mujer que una vez me había humillado ahora venía a pedirme perdón y a reconocer su error. Pero más que satisfacción por la vindicación, lo que sentía era una especie de paz. Durante años había cargado con la ira y el resentimiento por las palabras de Marta, usándolos como combustible para mi transformación. Ahora que ella había reconocido su error y se había disculpado sinceramente, podía finalmente soltar esa carga emocional. Esa tarde llamé a Verónica para contarle sobre la visita. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mi hija. «Libre», respondí sin dudar. Por primera vez en años, completamente libre. 6 meses después organizamos la boda de Verónica y Laura en los jardines de la empresa. Fue una ceremonia pequeña e íntima, con 30 invitados que incluían a todos nuestros empleados y sus familias. Verónica llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había elegido, y Laura un traje azul marino que combinaba perfectamente con el cielo despejado de esa tarde de primavera. Durante la ceremonia, mientras las veía intercambiar votos bajo un arco de flores que habíamos cultivado en nuestros propios jardines, no pude evitar pensar en todo el camino que habíamos recorrido para llegar hasta ahí. 3 años atrás, Verónica era una mujer perdida en una relación destructiva, y yo era una viuda amargada que se sentía traicionada por su propia familia.
Ahora éramos dos mujeres independientes que habían aprendido a quererse y respetarse mutuamente, socias en un negocio próspero y cómplices en la construcción de una vida plena y significativa. En mi discurso como madrina, dije algo que había estado pensando durante semanas. El amor verdadero no es solo un sentimiento, es una elección que hacemos cada día. La elección de ver lo mejor en la otra persona, de apoyar sus sueños, de crecer juntos en lugar de limitar el crecimiento del otro. Verónica y Laura han demostrado que entienden esto, y por eso estoy segura de que su matrimonio será duradero y feliz. Después de la ceremonia, durante el baile, mi hija se acercó a mí. «Mamá», me dijo, «quiero agradecerte por no haberte rendido conmigo, por darme la oportunidad de cambiar cuando no me la merecía». «Te la merecías», le respondí. «Solo necesitabas tiempo para darte cuenta». ¿Sabes qué me dijo papá una vez, cuando yo era pequeña? ¿Qué? Me dijo que tú eras la mujer más fuerte que conocía, pero que tardarías años en darte cuenta, que algún día, cuando la vida te pusiera a prueba, todos veríamos de qué estabas hecha realmente. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. Tu padre era más sabio de lo que yo creía, lo era, y tenía razón sobre ti. Esa noche, después de que los últimos invitados se fueran y la casa volviera al silencio, salí al porche con una copa de vino y me senté en mi mecedora favorita. Las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez se ve en las ciudades, y el aire olía a jazmines y a tierra húmeda después de la lluvia ligera que había caído durante la tarde. Miré hacia los campos donde mis empleados habían trabajado durante la preparación de la boda, hacia los edificios donde se producían mis productos, hacia los viñedos que darían la cosecha del próximo año. Todo eso lo había construido yo, con mis propias manos y mi propia determinación. Pero más importante que los edificios y los campos era lo que había construido dentro de mí misma, la confianza en mis capacidades, el orgullo por mis logros, la certeza de que valía mucho más de lo que había creído durante décadas. La riqueza no es para viejas, murmuré en voz alta, recordando las palabras que una vez me habían herido tanto, y luego sonreí, porque ahora entendía la ironía completa de esa frase. Marta había tenido razón sin saberlo. La riqueza no es para viejas, es para mujeres sabias, experimentadas, que han vivido lo suficiente como para saber lo que realmente importa. Es para las que han perdido y han encontrado la fuerza para reconstruirse. Es para las que han sido subestimadas y han decidido demostrar su verdadero valor. La riqueza no es para viejas, porque las mujeres como yo ya no somos viejas, somos poderosas. Y en esa noche perfecta, bajo las estrellas de Salamanca, con el eco de las risas de la boda todavía flotando en el aire, me di cuenta de que mi vida había comenzado realmente cuando cumplí 60 años. Todo lo anterior había sido solo la preparación para este momento, el momento en que Consuelo Márquez se convirtió finalmente en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser.